El origen de la mayéutica. Cuando nos preguntan cuáles son los orígenes de la mayéutica trascendente, la primera cosa que nos viene en mente es que la mayéutica debe su existencia a la existencia luminosa de Ramana Maharshi, 1879-1950. Es en la fidelidad a su enseñanza luminosa que tiene sus raíces. Sin él, sin su influencia espiritual, nada hubiera sido posible. El trabajo de Eric Tolón, nacido en 1947, que fundó la Escuela de la Mayéutica Trascendente, no tiene otro objetivo que el de hacer accesible la realización del Advaita Vedanta en el contexto específico de la vida moderna, permaneciendo fiel a la vía abierta por Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Porque Eric Tolón, que no tiene otra pretensión que la de ser un simple discípulo de Sri Ramana Maharshi, y aunque no haya podido encontrarse con este gran sabio mientras vivía, ha tenido el privilegio de conocer a uno de sus discípulos directos, Swami Annamalai, 1906-1995, que llegó a la perfecta realización. Por otra parte, la disciplina iniciática sadhana, transmitida por la mayéutica, fue aprobada en 1990 por el Yada Guru Sri Bharati Tirtha, 36avo sucesor de Sri Sankara Bhagavadpada en el monasterio de Sringeri. Eric Tolón ha igualmente recibido la iniciación de la nueva enseñanza Chang, implantada en Francia. El Chang fue fundado por Bodhidharma, siglo VI, primer patriarca chino del budismo. Asimismo, ha recibido la enseñanza liberadora de Sri Ranjit Maharaj, que se origina en la tradición de los 9 sabios, Navanat Sampradaya, tradición a la cual pertenecía Sri Siddharameswar Maharaj y Sri Nisargadatta Maharaj. Puesto que solo se transmite lo que se ha recibido y que la experiencia personal no hace más que confirmar lo que los maestros dicen desde siempre, conocéis ahora cuáles son las fuentes que en forma de síntesis se vuelven a encontrar en la enseñanza iniciática propuesta. Por otra parte, desde hace numerosos años, Eric Tolón ha emprendido unos estudios comparativos sobre las distintas tradiciones y su convergencia en el nivel esotérico, y ello en la perspectiva de los trabajos de René Guénon, perspectiva desarrollada por una corriente de pensamiento en el seno del cual tenemos que citar a Ananda Coomaraswamy, Fridtjof Schuon, Titus Burckhardt, por mencionar solo los más importantes. La explicación de esta convergencia permite al practicante realizar en qué consiste el corazón espiritual y esotérico de todas las tradiciones. A partir de ahí sabe que su progresión espiritual le permite encaminarse hacia lo que constituye en modo personal y devocional la culminación de las místicas judías, cristianas y musulmanas, así como de la Bhakti hindú. Sabe igualmente que está llegando a la suprema gnosis, prajna, que está en el corazón del Advaita, del budismo y del taoísmo. Además, esta convergencia entre la devoción mística y la gnosis está a menudo afirmada por Sri Ramana Maharshi. Tal convergencia universal solo puede llegar a ser efectiva en una experiencia de la trascendencia que permanece en lo más profundo de nosotros mismos. Tenemos que echar abajo una serie de prejuicios al afirmar que esta experiencia no está reservada a los grandes místicos o bien a los gnósticos impenetrables. Es posible para cada uno en la limpidez de una perfecta transparencia accesible a todos, como lo ha explicado en repetidas ocasiones Sri Ramana Maharshi. Es así porque no se trata de obtener algo nuevo, sino al contrario de realizar en nuestra vivencia interior
lo que somos desde siempre en nuestra eternidad, fuera del tiempo, del espacio y del cuerpo. Las raíces de la cofradía. Para que las cosas estén perfectamente claras, determinaremos la existencia de 5 raíces, de 5 joyas correspondientes simbólicamente a los 5 elementos y en las cuales tomamos refugio. Una teofanía, elemento espacio. Unas escrituras sagradas, elemento aire. Un lugar santo, elemento fuego. Un maestro, elemento agua. Una disciplina, elemento tierra. Una teofanía. La teofanía, es decir, la manifestación divina a la cual estamos vinculados y que constituye el canal de la gracia divina a la cual le debemos todo, es Siva Dakshinamurti, el maestro original que enseña por el silencio. Unas escrituras sagradas. Estas escrituras, que son para nosotros el criterio de la verdad expresable, es decir, de lo que es doctrinalmente correcto, son el canon del Vedanta, Prastanatraya. Un lugar santo. Nuestro lugar santo, en el cual cada uno puede volver a la fuente y recibir el influjo de una influencia espiritual que sobrepasa lo que las palabras pueden expresar, es la santa montaña de Arunachala. El lugar santo que veneramos y a donde aconsejamos a todos los buscadores de la verdad que vayan de manera episódica para recibir su influencia y recargar las pilas es la montaña de Arunachala en la India del Sur, al pie de la cual vivió Ramana Maharshi. Un gran número de tradiciones son vinculadas a uno o varios lugares santos. El lugar santo de nuestra cofradía es la montaña de Arunachala y el ashram de Ramana Maharshi, que se sitúa al pie de ella. Nuestra cofradía ha sido reconocida como formando parte del ashram y recomendamos fuertemente a todos los buscadores de la verdad que efectúen al menos un peregrinaje y una estancia en este lugar santo. Lo que la influencia de ciertos lugares cargados espiritualmente puede enseñarnos sobrepasa todo lo que pueda ser dicho. Los que reciben la iniciación que transmitimos deben saber que esta iniciación solo será completa cuando hayan pasado al menos 8 días en esta tierra sagrada. Existen ashrams en los cuales la vida colectiva está organizada de una manera estricta y donde todo el mundo está sometido a un programa exigente. Por el contrario, un viento de libertad sopla en el ashram de Ramana, que no ha nombrado a ningún sucesor, y las personas que dirigen este ashram no tienen otro objetivo que el mantenimiento del lugar. Esta libertad tiene por consecuencia una cierta desorientación de algunos visitantes y estos no saben siempre qué hacer. Con el fin de permitir a todos poder aprovechar lo mejor posible su estancia, hemos escrito un texto titulado El libro del ashram, que propone un conjunto de prácticas espirituales. Esta obra está a disposición de todos aquellos que la pidan. Un maestro. El maestro es Sri Ramana Maharshi. Aquellos que busquen a otro maestro deben ir a buscar en otro lugar. Los instructores de la mayéutica trascendente no son maestros.
Son unos simples instructores, unos amigos espirituales que transmiten las herramientas necesarias para vuestra autorrealización. Bhagavan Sri Ramana Maharshi 1879-1950 constituye para nosotros el maestro espiritual perfecto, Sadguru, que veneramos y a quien nos referimos. Mientras que el Advaita Vedanta estaba reservado a los brahmanes que renunciaban al mundo, Sannyasin, Sri Ramana Maharshi, aunque repetía a partir de su propia experiencia la totalidad de la enseñanza de Sri Sankara, ha abierto esta realización a todos, hombres y mujeres, que sean hindúes o no, explicando que dicha realización podía efectuarse en el seno de la vida activa, conservando su actividad profesional y asumiendo sus deberes de padre o madre de familia. Por otra parte, ha indicado la convergencia de todas las aproximaciones auténticas de lo espiritual hacia la misma realidad inefable. Uno de los aspectos más conocidos de la enseñanza de Sri Ramana Maharshi es su investigación metafísica, proponiendo al buscador espiritual hacerse la pregunta ¿quién soy yo?, con el fin de constatar que el cuerpo físico y la mente no pueden ser su verdadera identidad, puesto que para él no constituyen nada más que unos objetos de percepción y que él mismo es, sin duda alguna, el sujeto que los percibe. Desde entonces se impone la pregunta de la naturaleza de este sujeto que nosotros somos y que es el testigo de las percepciones del mundo, del cuerpo y de la mente. Al profundizar en su cuestionamiento, el buscador espiritual descubre que lo que queda como su identidad última, su sí, Atman, es pura consciencia. Prosiguiendo con su investigación, el buscador se percata de que esta consciencia no es una conciencia individualizada, sino la consciencia universal desprovista de contenidos, de formas o de límites. Esta investigación interior del quién soy yo va mucho más allá de la mera introspección psicológica y debe desembocar en una experiencia liberadora. Sin embargo, lo que muchos discípulos o admiradores de Sri Ramana olvidan es que esta investigación, para desembocar en una vivencia liberadora, necesita una purificación del psiquismo, una capacidad de interiorización y un dominio suficiente de la mente, sin los cuales esta investigación interior se verá entrecortada por las múltiples distracciones mentales que harán que sea totalmente ineficaz. Si bien es cierto que la investigación del quién soy yo constituye la piedra angular de la enseñanza de Sri Ramana Maharshi, reducir su enseñanza a eso, como lo hacen un número tan grande de personas que olvidan las condiciones interiores y las capacidades que esta investigación necesita, significa de manera simple pero dramática cerrar involuntariamente un acceso a la liberación que había sido abierto por este gran sabio. En consecuencia, la tesis que defendemos es la siguiente. La investigación metafísica, para ser eficaz, necesita el dominio y la purificación de la mente. Para respaldar nuestra tesis, señalaremos que en su primera obra escrita, Vichara Sangraha, indica claramente que el recurso del Ashtanga Yoga, la disciplina de las 8 partes, es decir, el yoga enseñado por Sri Patanjali y uno de los 6 puntos de vista darsana de la ortodoxia hindú, constituía el preludio necesario al quién soy yo. Esto se ve confirmado en la enseñanza oral que repitió a lo largo de su vida y en la cual en repetidas ocasiones expone la necesidad de recurrir a unas prácticas que son unas características fundamentales de la práctica del Ashtanga Yoga. A saber, las técnicas de meditación, dhyana,
la interiorización, pratyahara, el dominio de la respiración, pranayama, para introducir unos estados contemplativos, la repetición, japa, de fórmulas sagradas, mantra, para fijar la mente en el absoluto. Reducir la enseñanza de Sri Ramana Maharshi a la investigación del quién soy yo significa hacer como si la multiplicidad de estos desarrollos relativos a la disciplina del yoga no existiese o fuese sin valor. Por nuestra parte, queremos permanecer fieles a la totalidad del mensaje de Ramana Maharshi. Así pues, en la disciplina iniciática que transmitimos, empezamos en la etapa del noviciado por proponer un trabajo respetando la estructura expuesta por Sri Patanjali en su recopilación de aforismos titulados Yoga Sutra. Este uso del Ashtanga Yoga tiene por objetivo preparar al buscador a entregarse con provecho a la investigación metafísica del quién soy yo y ser capaz de profundizar en todos los aspectos y etapas de la realización de la no dualidad de una manera que no tenga nada de filosófico o de expectativo, sino en la vivencia profunda de una gnosis liberadora. Una disciplina. El instrumento de la realización es el trabajo personal que cada uno debe realizar sobre sí mismo y por sí mismo. Este trabajo es la disciplina liberadora, sadhana, que transmitimos y es una herencia proviniendo de una gran variedad de maestros y de innumerables experiencias acumuladas en el curso de los siglos. Para nosotros, la realización es fruto de la práctica. Esta práctica constituye lo que se llama en India una sadhana, una disciplina espiritual. En su estructura global, la disciplina que transmitimos tiene su origen en 1. La sadhana Kastustayam del Advaita Vedanta, es decir, la disciplina espiritual sadhana de la cuádruple calificación Kastustayam requerida para la experiencia de la no dualidad Advaita. 2. La estructura de los Yoga Sutras de Patanjali. Por otra parte, para fundamentar cada una de las etapas de la iniciación, nos referimos a un conjunto de textos y de enseñanzas tradicionales. Explicaciones sobre la vinculación iniciática. Cuestionamiento. Existe una gran variedad de escrituras sagradas, una multiplicidad de maestros, una multiplicidad de lugares santos eminentemente respetables. ¿Por qué limitarnos a una categoría de escrituras, un maestro, un lugar santo, etc.? Los que hacen este tipo de preguntas no han entendido lo que significa una vinculación tradicional. En la perspectiva universalista, que es la nuestra, se respeta el conjunto de las escrituras, de los maestros, etc. Sin embargo, si dejamos el plano de la aprehensión general de lo espiritual para situarnos en el marco de un sendero liberador, uno se remite a una disciplina, un maestro, un lugar santo, etc., correspondiente a una manera particular de realizar la universal verdad. La perspectiva universalista declara: todos los senderos auténticos llevan a la misma cumbre, pero si podemos aceptar fácilmente que existen diversos caminos llevando a la cumbre de una montaña, ningún alpinista ha propuesto jamás caminar en varios senderos a la vez. Por otra parte, a partir del momento en que estamos en posesión de una receta de realización que funciona, una preocupación surge. ¿Cómo evitar que esta receta se deforme, se pervierte
y llegue a ser inoperante, puesto que cualquier enseñanza liberadora se ve confrontada con las potencias de la ignorancia y del sueño interior. Definir con claridad las raíces fundamentales a las cuales debemos permanecer fieles permite evitar la introducción de elementos heterogéneos que pervertirían la orientación fundamental. Pero hay más, porque la indicación de las raíces hace surgir la cuestión del arraigamiento personal, es decir, de la vinculación con una tradición. La vinculación exterior. En los ámbitos tradicionales se da gran importancia a la noción de vinculación. En efecto, estar vinculado a una tradición implica el hecho de ser reconocido por esta tradición, aceptado por ella. En Occidente se ha desarrollado una visión ritual y burocrática de la vinculación. Estar vinculado con una organización iniciática significa haber recibido la unción de algunos ritos y estar registrado en la lista oficial de los miembros de una organización iniciática. Esta manera de considerar las cosas no es falsa, pero tiene una gran parte de ilusión, porque como lo demuestra la frecuentación de los ambientes tradicionales, uno puede haberse beneficiado de consagraciones rituales prestigiosas y formar parte de organizaciones iniciáticas célebres y tener, sin embargo, un nivel de realización muy bajo. La vinculación interior. Al lado de la vinculación exterior, lo que prima es la vinculación interior. La vinculación tradicional vivida desde el interior se caracteriza por la apertura a una corriente específica de la energía espiritual o de la gracia divina. Obtener tal apertura es un fenómeno espiritual muy valioso. Varios años son a menudo necesarios antes de que esta apertura y las numerosas ventajas que implica se realice. Cuando esta vinculación es obtenida, hemos ineluctablemente entrado en la corriente de la realización. Esta, entonces, ya solo depende de nuestros esfuerzos de manera secundaria, porque somos llevados, arrastrados por el poder divino. Puesto que existe una diversidad de tonalidades espirituales en la universal gracia, querer abrirse simultáneamente a varias corrientes sería multiplicar las dificultades. Importa entonces no confundir la perspectiva intelectual del universalismo con la necesidad práctica de la vinculación interior que tiene que establecerse en una dirección precisa. El cultivo de las raíces. Al cultivar una relación con las raíces de la cofradía, el practicante sincero puede realizar su vinculación iniciática a la corriente específica de la gracia divina que sirve de base a la existencia misma de la enseñanza liberadora que difundimos. Todas las personas con las cuales estamos en contacto deben comprender que, por desgracia, es perfectamente posible recibir la recepción de las diferentes etapas de la iniciación sin realizar una vinculación interior con el poder divino en el cual se origina esta iniciación. La vinculación interior solo puede provenir de unos pasos personales que incumbe realizar a cada uno. Los que no los efectúan se privarán de una ayuda esencial. La práctica de la disciplina constituye una raíz esencial, pero corre el riesgo de no resultar suficiente. Para efectuar una auténtica vinculación interior debemos meditar en Siva Dakshinamurti y abrirnos a su influencia espiritual. Meditar en Bhagavan Sri Ramana Maharshi y abrirnos a su influencia espiritual.
Estudiar el canon del Vedanta, Prasthanatraya. Estudiar también las enseñanzas de Sankaracharya y de Ramana Maharshi. Hacer una estancia y recogerse en nuestro lugar santo. Por estos actos de recogimiento, de estudio y de peregrinaje, podréis encontrar la bendición de la vinculación interior. La ausencia de exclusivismo. Ramana Maharshi tenía discípulos que estaban vinculados a diferentes religiones. Por lo tanto, la vinculación interior a nuestras raíces puede valer en sí misma a aquellos que no tienen una práctica religiosa o bien sobreañadirse a la vinculación confesional de los que tienen una.